Por lo pronto, Violeta, si te parece, vamos le dando entrada ahí los maxi abogados, a ver si no están enojados con nosotros y con nosotras, mi querida Violeta, ¿no? O Pero incluso ya después que ellos nos puedan comentar sobre esto, ¿no? Digo, no ahorita, o bueno, si quieren ellos hacerlo, pero sí sería como muy, muy importante también escuchar su opinión. Va a decir Federico, nos dan más y más trabajo, ¿verdad? Pero la verdad que sí ha sorprendido, ¿no? Porque, pues como bien denuncian los compañeros y compañeras de PopLab, mientras el caso que tenía de denuncia estaba estancado de espionaje contra Arnoldo, pues llega este caso y llega Paul Cortés Flores y esto se agiliza, ¿no, Ernesto? Eso realmente, y este sí, sí es todo un personaje también, el director de inteligencia de la Fiscalía de Nuevo León, y pues habrá que dar seguimiento y escuchar la opinión también de los maxi abogados más adelante. pues sí, y si se puede, pues de una vez ya está por aquí nuestro querido Federico Anaya Gallardo. Federico, pues antes de entrar en materia, primero, una disculpa por el gran retraso. Segunda, ¿qué comentario, qué decir sobre esto que acabamos de escuchar de Arnoldo Cuellar y lo que está sucediendo con PopLab? Mira, la compañera de PopLab, que ahorita se me va su nombre, Verónica. Verónica Esposa. Verónica lo dijo muy claro. Lo que tienes enfrente es acoso institucional de parte de las fiscalías. Y yo creo que aquí lo que tendría el público que reflexionar es, no repito todos los detalles, nos los dijo Verónica, nos los dijo Arnoldo. Ustedes pueden ver cómo están colaborando para acosar la Fiscalía de Nuevo León, que viene desde el gobierno anterior, el gobierno del Bronco, con un priista que fue el candidato a gobernador del PRI en la última elección, y al que no han podido sacar de ese asunto y que aparte va a controlar la Fiscalía de Nuevo León un rato. Luego la Fiscalía de Guanajuato, también panista. Ojo, no, perdón, no también panista. O sea, unos son priistas, estos son panistas. Y la Fiscalía General de la República. O sea, tiene que irse a la mañanera el compañero para que la Fiscalía reaccione. Y ojo, nada más un detallito último. Quien le pasó para vista la denuncia que hace Arnoldo, me están espiando, me está espiando la Fiscalía de Guanajuato. Eso va él y lo denuncia a Fiscalía General de la República. Y le pasan a vista de la Fiscalía de Guanajuato, que es la presunta cometedora del delito, la denuncia a vista. O sea, por cierto, oye, te están denunciando. Y eso no lo hicieron en la oficina central, que no nos cae nada bien, ni a David ni a mí, la Fiscalía General de la República Central. Ese fue el encargado en Guanajuato. Eso significa que ese encargado de Guanajuato, de la Fiscalía General de la República, está metido en el ajo con los otros dos fiscales. Ya, pues, pues gracias, gracias Federico. Y ya está por ahí el maxi abogado David Peña. ¿Aló? Buenos días, querido Hola, David. hola, ¿cómo están? Ah, pensé que te quedaste a la mitad de la frase, esto te quedaste así como congelado. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están todas, Es todos? por el frío, que Yo creo, ya. pues no, acá no hace frío, no sé dónde estén ustedes, pero acá está haciendo calor. Oigan, brevemente, nada más igual un comentario de rebote. Digo, creo que la forma en la que están actuando las fiscalías, en este caso, en el caso del compañero de PopLab, me parece que es una muestra más, ¿no? De la necesidad que hemos estado repitiendo, no solo aquí, en diferentes espacios, y de la necesidad del clamor de una muy buena parte de la sociedad que exige que pues se cambien las fiscalías, la forma en la que están operando las fiscalías, ¿no? A pesar de que, entre comillas, son autónomas, más bien de nombre son autónomas, siguen operando bajo esta lógica política, ¿no? Y aquí vemos un ejemplo más de cómo opera en un sentido y en otro pues la Fiscalía de Guanajuato, que particularmente ya hemos hablado aquí de la Fiscalía de Guanajuato y del secretario de Seguridad de Guanajuato, en esto que decía Reinaldo de que eran los ares de la seguridad que llevan, uno creo que lleva 12 años y el otro lleva 9 o 11 años, una cosa así, enquistados literalmente en el tema de seguridad y procuración de justicia, pero bueno, es un ejemplo más. Ojalá no pase a más, ojalá que este acoso, este hostigamiento judicial
no se convierta en una acusación o en algo mucho más grave para las compañeras y los compañeros. Y bueno, eventualmente, pues que sí se tenga que investigar el tema de la usurpación de identidad, que no es menor, ¿no? No solo por el acceso a los datos, sino incluso yo ahora, digamos, mientras escuchaba la nota, y ya nada más dejar el dato, es un tema que ha preocupado mucho, sobre todo en muchos países, la usurpación de identidad, aquí no tanto, pero usurpándote así la identidad, te pueden no solo usurpar tu teléfono, tu cuenta de tu teléfono, sino tus cuentas bancarias, e incluso ha habido casos en España, creo que se dieron un par de casos, donde solicitaban créditos millonarios a tu nombre o créditos, y a ti te llegaban los pagos 3 o 4 meses después y tú ni enterado estabas. Entonces me parece que sí es un tema muy grave también en temas de seguridad y bueno, particularmente un abrazo a las y los compañeros de PopLab que ahora están pasando por esto, ¿no? Pues gracias David. Pues sí, la ventaja con nosotros es de que si quieren sacar un crédito a nuestro nombre, pues más bien les van a decir primero paguen. Sí, estás baneado en el buro de crédito, Miguel. Sí. Entonces, no, Primero paga, eso ¿no? no procede. Sí, pero sí, en realidad sí pues es siniestro la manera en que se están conduciendo contra Arnoldo Cuellar de PopLab. Ya estaremos dándole seguimiento sobre lo que está sucediendo con ellos allá. Y si les parece, mis queridos Maxi abogados, pues Federico, vamos entrando en materia. Hay un tema que nos decía Federico ahí en el chat, pues ya le echó la culpa al Alejandro Saldaña. Dice, Alejandro Saldaña nos está invoque ahí en la mesa del viernes con el tema del INAI, y hay una suerte de desinformación al respecto. Nosotros tenemos un video que solo lo pasaremos en off, y que Violeta también tú lo llegas a usar mucho con tus alumnos, un video que es útil precisamente a propósito de los que hacemos seguimiento a través del INAI para distintos temas, que hacemos solicitudes de información. Pues un poco sobre esto, Violeta, si quieres comentar al respecto para que pues Federico se arranque. Sí, sí, claro, para pasarle la pelota a Federico. Este video, lástima, no lo podemos compartir por el tiempo y también, pero ya en otro momento lo haremos, de cómo se va haciendo paso a paso una solicitud frente a esto que hemos estado diciendo, frente a la complejidad. Y yo insisto, cuando era el IFAI era más complejo, ahora en el INAI se ha simplificado, como lo hemos comentado ya en varias mesas y lo comentamos el viernes. No obstante, sigue siendo un tema para algunos complicado. Yo le compartí a Ernesto que cada trimestre este video que están viendo aquí lo compartimos con las y los estudiantes para que ellos hagan su solicitud de acceso a la información al INAI, y todos han tenido pues relativo éxito, ¿no? En solicitar, no en las respuestas, pero en solicitar a estas 8,000 instituciones que todos y todas las mexicanos tenemos la posibilidad de hacerles una pregunta o de consultar alguna información de ellas. Bueno, pues aquí en este video que están viendo ustedes en off, pues se va dando paso a paso cómo hacerlo, y aparentemente es sencillo, ¿no? No obstante, Federico, se hablaba de la complejidad en este peloteo en el chat, se hablaba de la complejidad que hay todavía. Sin embargo, bueno, hay varias herramientas que están ya a través de las redes sociales que van simplificando esto, y que, insisto, en el INAI era un poco más complicado de lo que se está haciendo ahora en el INAI. No, en el IFAI era más complicado que ahora. ¿Qué decir sobre esto, Federico? Bueno, a ver, ahí deberíamos abrir una mesa redonda larga, porque mi impresión personal es que en el IFAI era más sencillo. Ah, No. Una cuestión, lo que pasa, ahí sí depende, pero a mí lo que me parece importante aclararle a quienes nos están escuchando es una cosa que dijo ahorita Violet, las 8,000 instituciones a las que podemos hacerles preguntas. Y el asunto es, el INAI no es nada más el consejo, es una burocracia, pero esa burocracia no llega a administrar las respuestas de las 8,000 instituciones. Es una cosa bien importante. Lo que ahorita vimos en el videíto en off es un sistema.
las ciudadanas y los ciudadanos que tengamos acceso a Internet, por cierto, esa es la primera queja estructural al sistema de transparencia, que en realidad solo está abierto a quienes usen Internet, y sea más o menos complicado. Que no es la mayoría de la población, y ya de esos que tienen acceso a Internet, son muy poquitos los que lo hacen. Entonces, qué bueno que Violeta está socializando esa información. Entonces, uno va y pregunta, la plataforma a través de la que uno pregunta, que es Plataforma Nacional de Transparencia y que tiene varios apartados, uno de los apartados te permite entrar, haces un usuario como cuando entras a redes sociales. Ojo, tienes como ciudadano o ciudadana o como extranjero la libertad de ser anónimo. Le puedes poner cualquier nombre, puedes decir Osito Bimbo, puedes poner el nombre de un general romano, ¿sí? No, o sea, no es obligación que te identifiques. ¿Por qué? Porque uno de los derechos de transparencia es guardar la identidad del que pregunta. Ahora, ¿a quién le preguntas? Le preguntas a una de las 8,000 instituciones que se llaman sujetos obligados. Ahora, ¿quién te contesta? Ojo, y todo lo que estoy diciendo está pasando en esa plataforma. O sea, haces la pregunta, la capturas y luego pasa un tiempo que en teoría no debería ser más de 40 días, mes y medio. En teoría, siempre hay alguna razón para que se haga más largo, pero digamos no más de 4 meses. Te van a dar una respuesta. ¿Quién te contesta? Esa es la pregunta fuerte, aquí es donde empieza la confusión, Violeta. No te contesta el INAI. Todo el mundo dice, el INAI me dio tal respuesta. No, el INAI no le dio a usted ninguna respuesta. Se la dio la institución, el sujeto obligado. Las ocho Cada, mil exacto. Hay 8,000 instituciones y ojo, hay algunas instituciones gigantescas. El Instituto Politécnico Nacional, por ejemplo, es gigantesca porque tiene arriba de 80 unidades administrativas internas que generan información pública. Entonces tiene una sola oficina de transparencia, pero esa oficina de transparencia te va a mandar las respuestas que le dan esos 70. Entonces, quien responde es la institución, no es el INAI. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque cada institución y cada pedacito de la institución en realidad se comporta de manera muy diferenciada. Hay gente que te da la información porque la tiene bien organizada, te la manda. No la tienen bien organizada, no saben qué contestarte, se tarda. Cuando no estás de acuerdo con una respuesta, y ya termino, tú agarras y haces un recurso de revisión también en la plataforma, todo es electrónico. Ahí es donde aparece el INAI. Hasta entonces. Ahora, la mayor parte de las solicitudes no generan recursos de revisión. O sea, se hace la pregunta, se recibe la respuesta, podemos estar enojados o no, pero amén, ahí acaba. La inmensa mayoría de los casos no se van a recursos de revisión. Solamente una parte se va a recursos de revisión y esos recursos de revisión los analizan, los preparan para resolverlos la burocracia del INAI, que no es el consejo. El consejo es el que va a aprobar las resoluciones, pero las resoluciones se las preparó esa burocracia. Entonces, de la minoría de asuntos que llegan a recursos de revisión, el consejo tiene que levantar la mano, los consejeros que estén, para aprobar o no la resolución, pero la resolución ya está hecha. Por ejemplo, ahorita están atrasados porque dejaron de trabajar en el consejo, que ese es el otro tema. Y como están atrasados, creo que tienen algo así como 2,000 resoluciones retrasadas. Ojo, hay sesiones en las que pueden aprobar 100 resoluciones, o sea, no las discuten, no es un tribunal. Entonces, quien realmente está resolviendo es la burocracia. Y hecha esa aclaración, entonces el problema es que cuando la oposición dice, están deteniendo el INAI y entonces vamos a perder el acceso a la información, la verdad no es cierto, porque los sujetos obligados siguen obligados a dar la información y tienen que responder. O sea, si ustedes entran a la plataforma, hacen su pregunta, les tienen que responder. En eso no afecta nada que no haya consejeros. El único lugar donde afecta es hasta el final del procedimiento que dije, que es, te van a resolver o no. Y ahí, nada más adelanto, que es el tema del título de nuestra plática, que es judicialización de los nombramientos. Se supone que tiene que haber, ahorita corríjanme, tiene que haber 9 miembros en el Consejo del INAI.
9 comisionados. Y ahorita nada más hay 4. Y dice el INAI que entonces ya no puede hacer nada. Entonces el Consejo es el que cerró la cortina. No el INAI, el Consejo. El único problema es este, y se lo planteo así fuerte a la mesa y a la audiencia. El acceso a la información es un derecho humano. Por lo tanto, el Consejo, aunque tenga nada más 4 miembros ahorita, o sea, menos de la mitad, está ante la siguiente disyuntiva jurídica constitucional. ¿Debe o no debe defender derechos humanos? Y mi opinión es que lo que tiene que hacer es defender derechos humanos, no importando, porque ellos no tienen la culpa de que el Senado no les haya nombrado a los otros miembros. Ellos, los que están ahí sentaditos, aunque sean minoría, tienen el deber de seguir defendiendo derechos humanos. Entonces, en mi opinión, en lugar de cerrar la cortina, lo que tendrían que hacer es seguir resolviendo. Ahora, quiero ver quién se va a oponer a eso. O sea, ¿quién va a decir no defiendas derechos humanos? Y nada más una cuestión técnica. Este argumento que acabo de decir yo, en el fondo, es el argumento fuerte final de la demanda de controversia constitucional que hizo el INE, perdón, el INAI, ante la Suprema Corte, y le está pidiendo, oye, Suprema Corte, suspende, protégeme, en el sentido de autoríceme a que los 4 que estamos podamos seguir resolviendo. Ese es el sentido de la suspensión. Me voy a burlar de ellos porque me da coraje. Los ciudadanos y las ciudadanas que están ahí en el Consejo, se les eligió para defender derechos humanos. No tienen que ir a pedirle permiso a la Corte para defender derechos humanos. Lo que están diciendo es, ay, no sé si debo cumplir con mi deber. Corte, ordéname que yo cumpla con mi deber. Es ridículo. Por lo tanto, mi opinión personal es que todo este enredo, escándalo, en el sentido de que se paró el INE, se acaban las instituciones, es INAI, una falsedad. INAI. INAI, perdón. Sí, bueno, sí, yo sé que es la costumbre ya, ¿no? Pero bueno, David Peña, te pregunto sobre ese respecto ahorita que está haciendo Federico, porque lo que se ha manejado es que si no hay quórum, es decir, si no están la totalidad de los consejeros, no pueden hacer el trabajo que deberían hacer, es decir, esto que le llama Federico la burocracia, que es la que termina respondiendo, no es que sean los consejeros quienes están atendiendo las preguntas, sino las distintas áreas que compone el INAI. Lo que se ha planteado es un poco contrario a lo que estaba diciendo Federico. Y te pregunto sobre ese respecto, ¿puede o no, o debería poder seguir trabajando el INAI aunque no esté la totalidad de los consejeros, o hay algún artículo o ley que se lo impide? Yo difiero harto mucho de lo que acaba de decir mi querido Federico, y ahí van algunas de los rebotes justo. Primero, me parece entendible que nuestro querido Alejandro Saldaña nos haga mención en su espacio, pues porque, pues para jalar rating, ¿no? Para jalar a la audiencia. Entiendo el sentido, mi querido Alejandro, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que ahí está pendiente. A ver, yo creo que justo lo que decía, y empiezo por esa parte final de lo que decía Federico. Lo que hace, yo proponía el tema proponía el título para el tema de hoy como la judicialización de los nombramientos en el INAI, porque me parece que es justo lo que estamos viviendo. Hay una parte de un discurso político por parte de las y los consejeros, y hay una parte de un discurso político por parte del presidente. Eso, si nos da tiempo, porque entramos muy tarde a la mesa hoy, si nos da tiempo, podemos revisarlo. Si no, me parece que podemos centrarnos en la parte de la judicialización. Uno de los temas que tiene que ver con la judicialización, que era esto que comentaba Federico, esto último, es que las y los consejeros necesitan un quórum mínimo de 5 personas para sesionar de forma legal. Los consejeros son 7, las y los consejeros son 7, y necesitan un quórum legalmente establecido en la ley de 5 personas.
Las y los consejeros acuden a la Suprema Corte de Justicia no a que les autoricen hacer su trabajo, como dijo Federico, ni que les den permiso de hacer su trabajo, sino que le piden a la Corte si puede haber una interpretación o si se puede hacer una interpretación extensiva o flexible para que esa obligación legal que tienen los comisionados de sesionar con 5, que se llama principio de colegiación, es decir, que son varias personas, ¿no? de un colegio, digamos 5, en este caso 5 de 7, que ese principio que está en la ley de transparencia sea flexible dadas las condiciones que se tienen hoy. ¿Por qué? Porque como hay una incertidumbre de que no se sabe cuándo se van a nombrar al un mínimo un consejero más o a los otros 2, o sea, a los 3 que faltan en realidad, al tener un quórum de 4, no pueden sesionar en pleno, discutir lo que tengan que discutir en el pleno. No implica que se para ni el sistema de transparencia, ni las obligaciones para las 8,000 entidades, ni las solicitudes de información, no, y creo yo, nadie ha dicho, yo no he escuchado a los comisionados y los comisionados diciendo, se paró el sistema de transparencia, no, lo que están diciendo, y ahí hay que leer bien, lo que están diciendo es, no vamos a poder sesionar en pleno porque necesitamos legalmente ser 5, y hoy somos 4. Para llegar a este punto de que fueran con la Suprema Corte de Justicia para pedirle una interpretación flexible de esta norma, han pasado cuando menos, y yo estaba haciendo el recuento aquí, otros amparos, 4 amparos diferentes del propio INAI. Empezó en el año pasado, no sé si fue, ahora les doy el dato, creo que fue noviembre del año pasado, el primer amparo que se presenta por el Consejo Ciudadano del INAI. El INAI está conformado por consejeras y consejeros que son nombrados por el Senado y hay un consejo ciudadano, digamos, que observa o que vigila el trabajo del propio INAI, ¿no? Estoy buscando la fecha, ahorita se las paso. Creo que fue en noviembre del año pasado, se presenta el primer amparo, 2022, por parte de este Consejo Ciudadano, un amparo donde, abril del 2022, nada más para que vean un poco desde cuándo empezó esta discusión. Abril del 2022, el Consejo Ciudadano del INAI, no los consejeros ni las consejeras, las ciudadanas y los ciudadanos que observan la actuación del INAI, presentan un amparo contra la omisión del Congreso, del Senado, de no nombrar a los entonces 2 consejeros que estaban pendientes. Desde ahí empieza el proceso de judicialización. Se le ordena al Senado, desde este amparo, abril del 2022, insisto, no es un tema de ahorita, no es que haya surgido hoy, no es un tema. Ellos alertan y dicen, Senado, faltan 2 consejeras y consejeros de nombrar, tú tienes la obligación de nombrarlos. Se van, les conceden la suspensión, les conceden el amparo en suspensión provisional y definitiva, y el amparo le ordena al Senado y le dice, avanza en tu proceso. Sigue en tu proceso porque faltan 2 comisionados y tienes una obligación que no has cumplido y que tú tienes que cumplir. Ahí empieza, digamos, un primer proceso de los amparos. Ahí es el Consejo Ciudadano del INAI. ¿Por qué el Consejo Ciudadano del INAI lo está invocando? Pues porque me parece, y perdón, me parece que es algo ilógico tener un sistema así o una institución como el INAI, y que simplemente no se nombre a las y los consejeros porque al presidente le parece que no hacen su trabajo y que no sirven para nada. Pues entonces que el presidente haga la reforma constitucional, quite al INAI, desaparezca el INAI si le dan los votos y si le dan los cambios y se acabó el asunto. Entonces, como el presidente dice, no, a mí me parece que no sirven para nada, no los nombro. Literalmente es digamos, una acción de restarle importancia, por así decirlo, ¿no? Al INAI. Entonces, desde ahí ya viene digamos, esta omisión del Senado de la República concatenado, ligado con el discurso del presidente. Entonces, viene ahí este proceso. Llegamos a diciembre del año pasado. El INAI, ahí sí el INAI presenta un amparo pidiendo otra suspensión. Las y los consejeros del INAI, a través de su consejería jurídica, del instituto a nivel institucional, presentan un amparo y le piden a otro juzgado de distrito en el amparo.
Ya pasó tanto tiempo y no se han nombrado a los dos consejeros. El 30 de marzo termina el otro consejero. El 30 de marzo termina el otro consejero y nos vas a meter en un brete porque perdemos el quórum. Esto que les estoy diciendo, perdemos el quórum. Necesitamos Senado que nombres a los consejeros y les vuelven a dar el amparo. Y en ese amparo, el juzgado de distrito en enero, si no recuerdo, ahorita estoy buscando la fecha, le da al Senado 3 días para que nombren a los consejeros. Y les dice, ya tenemos otro amparo, tenemos una suspensión, dijiste que lo ibas a cumplir y no lo has hecho. Ya pasaron tantos meses y no lo has hecho. Llegamos a esta fecha y es entonces, presionados por este nuevo amparo, que se nombra, entran a este proceso, ¿no? Del nombramiento de estos dos consejeros que después fueron vetados por el presidente. Hay otro amparo más, el Juzgado 10º Distrito en materia penal de la Ciudad de México, el 23 de marzo de 2023, le ordena, 23 de marzo de 2023, le ordena que vuelva a nombrar a los consejeros. Este es el mismo amparo de abril del 2022, o sea, un año después, este amparo le vuelve a ordenar a la Jucopo y al Senado y le dice, tienes la obligación constitucional de nombrar a los consejeros del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Así se mete ya en este proceso, nombran a los dos consejeros, el presidente los veta, regresan al Senado y una de estas consejeras que había sido elegida se ampara para que no avance el proceso, de nueva selección o un nuevo proceso, de un nuevo nombramiento de otros consejeros, y ella se ampara y le conceden una suspensión hasta en tanto se verifique si el procedimiento estuvo bien, si el presidente hizo, digamos, tuvo el razonamiento, el fundamento legal y la justificación para hacer el veto o no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se judicializa todo este proceso de nombramiento, y perdón por la larguísima extensión de todos los juicios de amparo que están, incluyendo la acción de la controversia constitucional que presentó el INAI para que las Cortes le faculte o le permita sesionar con 4 consejeros. Y concluyo, ¿es importante que se mantenga el sistema de transparencia? Sí, el sistema todo en su conjunto, las unidades de transparencia, las obligaciones de los entes obligados, se le llama, que se pueda acceder a solicitar la información, sí, pero también es importante que se mantenga una institución garante de ese derecho. Es decir, el INAI está constitucionalmente reconocido como el órgano garante de ese derecho de acceso a la información y de transparencia y de protección de datos personales. ¿Qué pasa si una entidad de una dependencia no te da la información, te da la información parcial, te niega la información, dice que no existe? Vas y recurres al INAI. Efectivamente, no son la mayoría de los asuntos que se piden por acceso a la información se entregan, pero aquellos que se niegan la información, es importante que exista este recurso o este sistema que son el INAI en el Pleno para que conozca los recursos y se siga garantizando la información. La información que se da, podemos estar a favor o no, es diferente. Nos puede gustar o no la información, esa es otra cosa. Al presidente le puede o no gustar el organismo autónomo y lo que están haciendo, pues está muy bien, pero el presidente en la mañanera dice, no hay necesidad del INAI, todos los organismos están obligados a la transparencia y todos lo hacen. Por supuesto que no. Ahí es una falta de información. Sedena, por ejemplo, es uno de los organismos más opacos y se tienen que meter unas bronquísimas los periodistas y la gente de acceso a la información para obtener la información. Lo de Segalmex salió a partir de información obtenida de acceso a la información. Entonces, es un mecanismo que ayuda a la transparencia, que ayuda a la democracia y que sí es importante que siga funcionando de acuerdo al mandato constitucional. Disculpa por el alargamiento. Muchísimas gracias. No, David, muchas gracias. Bueno, Federico quería comentar algo. Decía él, ya la audiencia no veía, pero estaba con la cabeza ahí aceptando o algunas cosas rechazando. Entonces le pedimos a Federico. Pero si podemos agregar, Federico, en esta parte de la judicialización, este papel y en esta parte ya política también, este papel que hemos insistido aquí de Ricardo Monreal, porque eso también fue parte de, o sea, repartirse estos espacios a nivel popular y que no y que fuera vetado por el presidente, pues también esto es importante analizarlo junto con este tejido político que decía David, que no sé si nos va a dar tiempo, pero irlo abordando también, Federico. A ver, Violeta, David,
Ernesto, voy a tratar de ser bien concreto. El problema que tenemos es que normalmente hacemos juicios en lo general, que fue básicamente lo último que hizo David. Está bien, se vale, pero el problema es que nos confunden. La mayor parte de las investigaciones que la prensa ha sido capaz de sacar adelante han provenido de información que el sistema ha proveído. Ojo, que esté tan descentralizado el sistema, que las 8,000 unidades de transparencia den cada quien su respuesta, permite a los buenos reporteros y a las buenas reporteras encontrar las contradicciones. O sea, le preguntan una cosa a alguien, y luego le preguntan la misma a otra institución, encuentran las contradicciones y reportan eso. Entonces, el sistema funciona bien en automático. A eso es a lo que se refiere el presidente en el sentido de que de por sí el gobierno está dando la información. Se refiere al sistema. El problema, la crítica presidencial siempre ha estado en el centro, en un consejo. Es más, les voy a poner un ejemplo, pero antes del ejemplo, contesto lo que nos preguntó Violet. En el centro, tú tienes un consejo del INAI que está siendo objeto de negociaciones políticas completamente impresentables. El problema de irnos tan a lo general como hizo David es que entonces parece que lo que tenemos que hacer es aceptar que Luna, un señor que era el peor calificado en el proceso de selección del comisionado, ese que es amigo de Monreal, tiene que quedar a fuerzas. Ya sé que David no quiere decir eso, pero el problema es que si discutimos en ese nivel, eso parece. Ojo, no es el INAI el que está diciendo que todo se va a parar, pero eso es lo que está diciendo la gran prensa. La gran prensa está diciendo, el presidente quiere destruir el INAI y está deteniendo todo. Entonces tenemos que hacernos cargo del problema de la discusión general. Entonces, Luna, que era un pésimo candidato, quedó nombrado comisionado. Y a cambio le dieron al PAN una señorita cuyo nombre ahorita no me acuerdo, pero es de Yanira o Yanira es el nombre, que, por cierto, yo sé, porque yo la conocí, debería acordarme su nombre, soy una mala persona, este, yo sé que ella ha estado jugando a ser nombrada, a veces por el Congreso de la Ciudad de México, a veces por el Senado, a veces por otra instancia, en puestos en los cuales hace cambalache de favores. No hay otra explicación para el cambalache que vimos. Y por eso era razonable que se vetara. Ahora, ¿cuál es el problema? Si el INE tiene problemas como este, se detiene todo y nos vamos a tómbola, ¿sí? Para que haya comisionados. El problema es que la élite, la oligarquía de los partidos en las reformas constitucionales de la época de Peña, no previeron ese mecanismo de escape. Entonces resulta que como no hay mecanismo de escape, se quedan nada más con 4. Ahora, les dije que les iba a dar un ejemplo de por qué el consejo del INAI sí puede ser peligroso. Resulta que cuando hay denuncias por violencia de género, violación sexual, acoso sexual o corrupción en contra de un funcionario en una dependencia que es sujeto obligado, y la víctima, fíjense, les voy a poner el ejemplo de la víctima quiere saber qué pasó con su denuncia que hizo, usa el sistema de transparencia. Y tenemos una especie de jurisprudencia creada por el Consejo del INAI que dice que en esos casos, como todavía no se ha resuelto qué pasa con la denuncia, para proteger la presunción de inocencia del acusado, es decir, del violador, del acosador sexual, se va a contestar que es confidencial. Es un enredo. Aparte, ese principio y esa respuesta, a mí en el Politécnico me tocó verla repetida una y otra vez por la Oficina de Transparencia, sin verificar que realmente se hubiera hecho la investigación correcta. Esa fue una de las cosas que cambiamos en el Poli. No sé si hayan mantenido ese cambio. Esta jurisprudencia es una jurisprudencia protectora de los agresores sexuales que el Consejo del INAI permitió que existiera. Eso es un problema. El Consejo del INAI sí es importante.
pero ha creado una serie de cosas que en realidad, o sea, es hipocresía. Los altos señores y señoras del INAI dicen que defienden la transparencia, pero son tan burócratas, tan formalistas jurídicos, que terminan creando cosas que lo que hacen es proteger la opacidad. Eso es lo que estoy diciendo. Y por eso es la crítica al Consejo del INAI. Y por eso a mí me da coraje, porque no hay de otra, David. Lo que están diciéndole a la Corte es, autorízame a defender derechos humanos. Cuando lo que tendrían que hacer es, aparte con el salariote que ganan, lo mínimo que deberíamos esperar de ellos y de ellas, es que ahorita son nada más mujeres, por cierto, ellas deberían atreverse a defender el derecho humano a la transparencia y seguir sesionando. Perdón, ahí nada más pregunta jurídica. Disculpen el paréntesis de debate, ¿verdad? Mis queridos. Adelante, adelante, llégale a tu vicio. A ver, hay una obligación legal, mi querido Federico, para darle legalidad a las resoluciones del Pleno. Legalidad. De 5. Tú dices, aviéntense 4. Pregunta. Sí. ¿No es una violación a la legalidad y los resolutivos que puedan sacar de esos 4 se No, pueden no lo es. se pueden tirar? Nada más A ver, si la no, ley dice a ver, tienen que ser 5, la ley dice no, tienen que ser 5. Las no, comisiones no lo es. no somos 5, Pregunta. somos A ver, 4. no, alto. Fíjense el engaño del abogado formalista. David nos ha dicho una y otra vez que esa obligación está en la ley. Pequeño detalle. Ojo, y lo que voy a decir a partir de ese momento es lo que está diciendo el INAI en su controversia constitucional, David. La ley secundaria es la que dice que el mínimo es 5. La Constitución dice que es un derecho humano. Por lo tanto, el INAI dice, Corte, apruébame a que yo lo haga, porque... Interpretando la Constitución mucho más amplia. Sí, pero el problema, David, David, el problema es este. El artículo 1 de la Constitución, párrafo 3 dice, todas las autoridades, es decir, las 4 consejeras del INAI ahorita, todas las autoridades deben defender y proteger los derechos humanos. No necesitan pedirle permiso a nadie. Entonces, de motu propio, es decir, por ellas mismas, deberían ellas hacer la interpretación constitucional. Se llama control difuso en sede administrativa. Perdón por la palabreja. No, y van a seguir sesionando. Lo que dijeron es que van a seguir sesionando. O sea, el tema es... A ver, no van a resolver... A ver, no, verifiquemos, porque la prensa, y eso sí, que nos lo digan los reporteros, la prensa lo que ha dicho es que dejaron de sesionar y que no van a tomar resoluciones. Eso es, en mi opinión, la violación constitucional más grave. Y el argumento de ellas, en su controversia constitucional, es que ellas deben defender la Constitución. Yo nada más les digo, den el siguiente paso, atrévanse, pues para eso les estamos pagando arriba de 100,000 pesos a cada una. Y entonces, atrévanse implica... A defender la Constitución. Claro, y está bien, atrévanse a defender, ergo, sigan haciendo su trabajo que hace falta para defender los derechos humanos. Sí, pues sí. Bueno, pues, entonces, es necesario el Pleno, es necesario los consejeros para defender los derechos humanos de la gente, entendiendo el mismo argumento. Son necesarios porque son el órgano garante de esos derechos. Sí. ¿Qué es la institución que garantiza esos derechos? Bueno, pues ese es uno de los puntos focales de la discusión. Es un órgano constitucional que se necesita en México. Podemos estar de acuerdo con el funcionamiento, ¿no? Yo coincido con que algunos de los criterios del Pleno puedan estar muy feos, pueden ser muy opacos, el ejemplo que pusiste, u otros más, coincido. Pero en el punto general, global, es el órgano garante de los derechos. Luego, entonces, así como dices tú, atrévanse a garantizar los derechos de la ciudadanía. Claro, porque son el órgano que garantiza esos derechos. No es el sistema todo que funciona el que garantiza. Son ellas y ellos, consejeras y consejeros. No, ahorita ellas, nada más hay 4. Ellas se encargan de garantizarlo. Y yo me voy al tema, dirían, otros datos. Yo tengo otros datos, acá tengo mis datos. Entonces, los datos sobre las solicitudes de acceso a la información de los últimos, bueno, vienen varios meses, pero voy a hacer referencia a 4 o 5 semanas. Violeta, vamos a tomar un café, ¿no? Por favor. Sí, ahí se quedan en su casa, ¿eh? Adelante, por favor, sí, con toda confianza, sí. No, sí. mi querido Ernesto, chingado uno que se pica aquí luego, o sea. No, llégale, Bueno. llégale con eso. Yo, nada más déjame añadir para poder ir cerrando
con esto que me parece fundamental también, el poder preguntar el posicionamiento, lo que está planteando el presidente López Obrador, que se opuso precisamente a estos funcionarios que iban a quedar y funcionarias, y que además pues se vio también que también el INAI pues estaba con su vena política alterando lo que deberían ser sus funciones cuando al cuarto para las 12 mandan a que ordenan la publicación de la tesis del presidente Andrés Manuel López Obrador, una soberana tontería. Pero finalmente, esto que está planteando David, Federico, me parece fundamental y con eso te dejo ahí que sigas, David. El INAI es una herramienta, es una institución que sí debe seguir y bajo qué condiciones o cómo tendría que estar operando ahí, David. Yo, breve, le sigo. Justo el tema que decíamos, Federico malponía en mis palabras, que yo decía que se debían de aprobar los dos consejeros, estos balines que salieron del Senado, ¿no? A mí me parece que se tiene que garantizar el proceso, tienen que ser personas, o sea, los dos consejeros, los que fueron vetados por el presidente, una era panista, la que tiene el amparo, ¿no? Una cuota del PAN, y el otro fue algo así como director general de obras o director general de trámites con Monreal en la alcaldía de Cuauhtémoc, en la delegación, cuando era delegación Cuauhtémoc. O sea, ninguno de los dos cumplía con el perfil. El hombre, no recuerdo su nombre, el Rafael hombre, Luna. Luna, había quedado en el último lugar de calificación de conocimientos, el último lugar. Y por un acuerdo político, no de capacidades, o sea, ahora lo que vimos con la tómbola en el INE, se fue reduciendo la lista de 900, creo que a 100, luego a 40 y luego a 20, en función de las calificaciones y de las capacidades. Luego entonces, quienes estaban en cada una de las quintetas del INE tenían meridianamente experiencia, capacidad, conocimientos. Entonces ahí tú dices, pues al que le tocó la tómbola, literalmente, a la que le tocó la tómbola, pues ahí sí, pero estás ya en un reducido número de personas que tienen capacidad de experiencia, conocimientos. En el caso del INAI, se hace un proceso parecido, pero al momento de decidir, se saca el cochupo, el acuerdo político, y en lugar de seguir la regla de conocimiento, experiencia, trayectoria, se van por el acuerdo político. Entonces dicen una para el PAN, una para Morena y se acabó. Llega eso al presidente y el presidente dice, pues no, a ver, aquí hay una regla, hay un procedimiento. ¿Por qué en el INE no el presidente dijo, pues yo estoy de acuerdo en que sea tal y en que ya se aprobaron? Porque meridianamente o medianamente se siguieron estas reglas. En el caso del Senado no ocurrió, entonces el presidente lo veta y va para atrás y dice, esto fue un acuerdo entre Morena, Monreal y el PAN. Entonces yo no estoy de acuerdo, va para atrás, vuelve a sacar el procedimiento y eso me parece que está muy bien que se haga. Qué bueno que el presidente lo vetó, qué bueno que lo regrese al Senado y que tenga la obligación el Senado de nombrar a los consejeros y a las consejeras. Ahora, sigo nada más con el tema de los datos, que me parece importante, las estadísticas. Estadísticas de, por ejemplo, del 15 al 21 de enero, bueno, pasando ya vacaciones, digamos, sí, del 22 al 28 de enero de este año, se hicieron 4,630 solicitudes de información. En esa misma semana se hicieron 313 recursos de revisión. No quiere decir que las solicitudes van ligadas a los recursos, sino que las solicitudes son de este momento y los recursos se presentan sobre información o negaciones de información que ya venían, digamos, atrasadas. En la siguiente semana se hicieron 4,695 solicitudes y hubo un registro de 311 recursos de revisión. 311 recursos que tuvo conocimiento el Pleno del INAI. O sea, tampoco es menor y tampoco por semana. Tampoco aquí yo le estoy diciendo, ay, pobrecitos, ¿cómo chambean? Páganle más. No, porque alguien va a decir, entonces vas a defender los privilegios. No, está ahí, está nombrado y tiene su chamba, punto. Pero, Y termino, la siguiente semana, del 5 al 11 de febrero, se hicieron 5,189 solicitudes de información a todo el sistema y se recibieron en el Pleno 414 recursos de revisión. Es decir, y con esto nada más termino el dato. Perdón, Ernesto, ¿querías decir algo? No. No, yo. A ver, una cuestión. Los datos que nos da David por semana son bien interesantes. Y queda claro
los recursos de revisión que se presentan en una semana corresponden a solicitudes hechas antes. Pero más o menos es constante, fíjense, 4,000 por semana y 300 por semana. La última semana llegó a 400. Me gusta más ese último número porque está redondo. Eso significa que tú tienes 1 de cada 10 casos en los cuales hay recurso de revisión. Entonces, de 10 solicitudes, hay una que se va a recurso de revisión. Ahora, la otra cosa que importa mucho que quienes nos escuchan entiendan es lo siguiente. Cuando tú estás en un sistema judicial, por ejemplo, en los tribunales colegiados de circuito, el asunto llega y se le manda a una ponencia, y entonces el magistrado, que el equivalente ahora sería el comisionado del INAI, revisa el caso y hace una propuesta, se la propone al pleno y luego la discuten y votan. No, en el INAI es distinto. El recurso entra electrónicamente. La burocracia permanente del INAI, esa que no necesita al pleno para trabajar, procesa el asunto, le pide sus alegatos, sus pruebas a una parte y a la otra, y ya que termina ese procedimiento completamente administrativo en una burocracia, se hace una propuesta de resolución y entonces tú tienes una sesión del Consejo del INAI en la cual ya ni siquiera hay votación, muy de vez en cuando hay una discusión. Es rarísimo que Ya vota los proyectos ya trabajados. Exactamente, y es muy raro que se regresen para que se haga un nuevo proyecto. Rarísimo, completamente extraño. En otras palabras, lo que estoy yo argumentando aquí es que en términos del flujo del proceso, no necesitas al consejo, porque el consejo son unos levantaderos de a 100,000 pesos el mes. Ganan más, pero justo en esta Yo parte, me estoy yendo leve, estoy el suponiendo que están... 10%, justo lo que decíamos es el 10% de los recursos son los que tienen que conocerse el pleno. Parece Exacto, que tiene, digamos, cierto margen de interés, digamos. pero una cuestión, pero la ley es la ley, como corearon los manifestantes rosas la otra vez en el Zócalo, la ley es la ley. Entonces hay que cumplir la ley y el Consejo tiene que resolver ese 10% de los asuntos. Qué bueno que lo resuelvan. El punto de la judicialización, mi opinión, es que resolverlos es un derecho humano para asegurar el acceso a la información pública y los datos personales. Algunos de esos recursos tienen que ver con datos personales, por ejemplo. Entonces, que sigan defendiendo derechos humanos, no importa que sean nada más 4 consejeros. Yo honestamente creo que nadie se va a atrever, y si lo hace, le damos pan bachín, se va a atrever a poner en duda que siguieron trabajando y siguieron resolviendo. Pero si esto es verdad, si su deber es defender la Constitución, entonces todo este argumento de que nos paramos y ya no podemos trabajar es, en el fondo, un escándalo político vacío. Tiene que ver con el tipo de gentes que la negociación de la oligarquía en el Senado permite que lleguen al Consejo del INAI. Esa es la verdad. Lo que están haciendo es chantajeando para decir nosotros somos necesarios. No, sí, sí, son necesarios, el sistema es necesario, nadie lo niega. Pero ustedes, las consejeras que quedan, su deber es seguir trabajando. Punto. Creo que ya regresó Ernesto con el café. Sí. Violeta, ahí si quieres también comentar, pues ya ves que si no, estos se agarran ahí. No, No, pues en el chat, no, en el chat me traen David Piña. ¿Qué pasó? David Piña, no, 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 no. chingado, ya, o sea, Pero ya ves el me Federico, generas, ¿no? lo bonito es el debate, la Sí. discusión, el disenso de las ideas, y todos pensamos igual, y todo, ¿para qué? Por eso es que con Federico discutimos y hacemos debate, creo yo, perdón, pero no una aclaración al chat, pues esa es parte de lo interesante, exacto, echar ahí el round, ¿no? Porque si no, David Piña, no, bueno. Pero ahí Federico, por ejemplo, dice Esther Anaya, sin el INAI se puede garantizar el acceso a la información y a la protección de datos personales. La respuesta es sí, de hecho lo estamos haciendo. A ver, la cosa maravillosa del sistema como lo construimos es que es casi automático. Pero Este, come o sea, on. entonces en ese sentido yo creo que sí podemos hacerlo y por eso no deberíamos ahogarnos en esta tormenta. Es una tormenta realmente en un vaso de agua. La verdadera crisis va a ser
cuando, si el Senado sigue necio en seguir haciendo negociaciones políticas, va a ser cuando nada más quede una consejera. Ahí sí, yo vería difícil, pero yo insistiría, en el extremo, la defensa de los derechos humanos implica que si el Pleno está constituido por una sola persona, tiene el deber de seguir defendiendo derechos humanos aunque esté solita. Mm. Ahora, el único problema es que si ya te queda uno, es que pasado mañana ya no te quedó ninguno. Eso es un riesgo. Y por lo tanto, el aprendizaje que tenemos aquí enfrente de todos como república es que tenemos que meter, pero eso se necesita una reforma constitucional y nadie tiene mayoría constitucional. Tenemos que meter un sistema como el que está en el INE, de que si no hay arreglo político entre las grandes élites de partidos, nos vamos, como dijo David hace un momento, con las personas, candidatos y candidatas que están mejor calificados, y de esa bolsa de personas calificadas, las metemos en una tómbola y escogemos, para que no se quede vacío el INAI. Eso, por cierto, también lo propuso y lo sugirió Alejandro Saldaña el viernes pasado. O sea, su intuición es muy correcta. ¿Cuál es el problema? Necesitamos una mayoría constitucional para eso. Pero sí puede seguir trabajando el sistema. Perdón, yo nada más, perdón, mi querido Ernesto, me sumo a esta pregunta, no fue para mí, ¿verdad? Pero de todas maneras, No, para los dos, sí, sí. a ver, así como dice justo Federico que el sistema ha venido funcionando, funciona, no dice mágicamente, pero casi, o sea, funciona como de inercia, ¿no? Electrónicamente. Electrónicamente ha sido resultado en buena medida de 22 años de construcción de un sistema con observación ciudadana, con lineamientos, con reglamentos, que han emanado del Consejo Ciudadano del INAI y del Pleno del INAI, del IFAI en su momento y ahora del INAI. Es decir, este sistema en 20 años no se construyó de la noche a la mañana literalmente, ni funciona o opera hoy como está operando, nada más porque ya ha sido resultado de 20 y tantos años de trabajo de sociedad civil. Recordemos que la creación del INAI fue una exigencia de sociedad civil a Fox cuando era candidato, acordó crear, porque así venían digamos, las democracias en América Latina, sobre todo creando estos mecanismos, estos institutos, y se acordó la creación. Al principio fue bastante accidentada igual, por eso se conformó con un consejo ciudadano, porque era acompañado de una propuesta de sociedad civil, es decir, el pleno del INAI no solo revisa estos recursos, también da los lineamientos de cómo se tiene que responder en las unidades de enlace de acceso a la información de cada dependencia. Verifica que se estén cumpliendo las solicitudes en lo local, en lo específico, en cada una de estas unidades de enlace. Es decir, tiene mecanismos de reglamentación, de regulación para que el sistema, así como dice Federico, funcione. Es decir, el sistema está funcionando, pues hay que digamos, garantizar que el sistema esté funcionando. Puedo o no o yo diferir con mi querido Federico de los posicionamientos y tal, pero hay coincidencia en el tema de que el instituto, así como está, tiene que tener a las y los consejeros nombrados, tiene que operar, puede seguir operando no con 4 o con 5, ese ya es un tema jurídico y lo resolverá la Corte, y aquí tenemos diferencia Federico y yo. Sin meternos a eso, tiene que seguir operando, tiene que seguir funcionando, tiene que seguir trabajando y es necesario el sistema. Es necesario el sistema para, yo no voy a decir para la democracia en el país, no. Es necesario el sistema para eso, para transparencia, para conocer los datos públicos y para garantizar la protección de los datos personales. No sé, a mí me parece que sigue esta discusión incluso en el propio Senado. Ahora viene, ya dijo el secretario de Gobernación, no sé si vieron el audio que se filtró en una sesión que tenía en el Senado y dijo, el que no haya consejeros en pleno, o sea, que no tengan quórum, ahí para mi querido Federico, el que no tengan quórum es el mejor escenario para el gobierno, dijo el secretario de Gobernación en un audio filtrado en una reunión con los senadores. Dijo, el que no tengan quórum es el mejor escenario para el gobierno. Entonces, bueno, ahí está igual las palabras de Adán Augusto, que no se ha caracterizado recientemente por tener declaraciones muy acertadas, digamos, ¿no? Pero bueno, pues al final ahí está el dato, ¿no? Ahí sobre eso, bueno, yo sé que ya se nos acabó el tiempo, pero sí hay que decir que el funcionamiento, y como dice David y Federico, pues no ha sido a lo largo de estos años, no ha sido terso, ¿no? Yo recuerdo todas las solicitudes de información que hicimos durante los gobiernos del PAN y del PRI. El propio INAI protegía a las instituciones para no dar la información
información, ¿no? O sea, siempre que pedíamos información sobre las concesiones mineras, sobre una gran cantidad de temas, sobre las ganancias, sobre, hacíamos esta solicitud permanente, por ejemplo, al SAT de cuánto estaban pagando de impuestos las mineras, nunca nos dieron esa información. O sea, el propio INAI, el Consejo, protegía a estas instituciones. Y ahora sí vemos un cambio, eso hay que decirlo también. Entonces se ha convertido en una arena política entre el INAI y las 8,000 instituciones que reciben recursos públicos y que nosotros como ciudadanas y ciudadanos tenemos el derecho a preguntarles y a consultarles. Ahora, por ejemplo, con las solicitudes que hicimos sobre lo del litio el año pasado y el antepasado, y tuvimos que llegar a una revisión, ¿no? Así aquí presentamos un recurso de revisión, porque bueno, el Servicio Geológico Mexicano no nos daba la información que le solicitábamos y entonces tuvimos que meter un recurso de revisión y el INAI entonces ya presionó, pero en términos políticos también aquí, eso no hubiera ocurrido en otro gobierno con el PRI o con el PAN, pero ahora sí, porque hay un debate, ahí hay una batalla entre el Consejo y las 8,000 instituciones. No sé, también hay que comentarlo a la audiencia que también es una arena política y que eso es parte de lo que estamos debatiendo. Y por el otro lado, también las solicitudes de información sin tener este puente, porque finalmente eso es el INAI, un puente que es el que media precisamente con estas instituciones de gobierno a quienes les haces la solicitud. Deberían de ver cuando le hacemos la solicitud directamente a la institución, pues espérate un sexenio porque no te van a responder, tendrías que ir a la mañanera y decírselo al presidente y entonces el presidente dar la instrucción para que esa dependencia te dé la información. De otra manera, no te la va a dar. Eso está, pero clarísimo. Y decir que todas las instituciones de gobierno van a subir toda la información y la van a transparentar, por favor, eso no va a suceder ni en este ni en ningún otro sexenio. Creo A que ver, esa una cuestión, herramienta se tendría que ser. no, Ernesto, ahora sí que no estoy de acuerdo. No, no, pues sí, no estamos de acuerdo, ¿no? Pues, No, y porque una cuestión. Claro, estaríamos de acuerdo si lo que vamos a hacer es una discusión tan general como la que estás planteando tú ahorita, pero el hecho real es que la inmensa mayoría de las solicitudes las están contestando los sujetos obligados de manera automática. Ahora, hay un problemón ahí. Yo he sido encargado de transparencia en la UACM, en el Politécnico, en la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal. Me consta que la tendencia de las burocracias es a la opacidad y a no darle información, pero también cuando estuve en desarrollo social del gobierno del Distrito Federal con Andrés Manuel, me consta que otro actor que ahorita no mencionó David han sido los gobiernos, tanto en el gobierno federal, muy poquitos, por cierto, pero en el gobierno de Andrés Manuel, en la capital, también hubimos muchísima gente que nos la pasábamos diciendo, aprovechemos estas solicitudes de información para dar más información. De hecho, el sistema permite eso. Entonces, el tema es súper complicado porque hay una tendencia burocrática a la opacidad hasta abajo. es que También la realidad, Federico, es que hay de todo. ¿Me exacto, entiendes? pero entonces, Por eso no puedes decir, no, tienes razón. No, sí la tengo, y tú también. Y pues David, entonces, no, sí, pero es que no lo pongas como en una generalidad, decir, esto es de esta, así en pero su entonces, totalidad. No, no, porque pero entonces usted tampoco, compañero. A ver, el tema vale mucho la pena. Y no, yo yo, creo que Violeta ha hecho lo correcto, que es primero que nada decirle a la gente cómo se tiene que utilizar el sistema. A ver, como responsable de Oficina de Transparencia, una de las cosas que más me desesperaba a mí era la falta de buenas preguntas. Ese es O otro sea, tema. una inmensa cantidad de preguntas en el sistema de transparencia tienen que ver con cosas que uno no entiende. Y otra vez, Alejandro sí, pero, Saldaña, qué bueno que lo dijo. pero también está la otra maña, Federico, porque las instituciones son bien mañosas a la hora de que tú haces la pregunta y se las ingenian para no responder la pregunta por Estamos cualquier diciendo lo mismo, artículo, preposición. Sí, pero tú lo estamos diciendo lo planteas mismo. siempre del otro lado. Pero entonces podemos estar de acuerdo en un detalle, no podemos hacer generalizaciones. Ahora, No hay ahora que sí tener, que, ahora sí que déjame utilizar tu muletilla.
a ver, ¿no? A ver, ¿no? No, es que hay de los dos, hay de las dos casos, ¿no? O sea, tienes las instituciones que están escondiendo la información y tienes un INAI también con una opulencia tremenda y que también tienes una burocracia tremenda y como decía Violeta, también se han prestado, y no solamente Violeta, el presidente de la República, se han prestado a ocultar información en sexenios pasados y que ahorita pues sí dicen, ahora sí vamos a abrirnos por completo a ver, ¿no? Y una instancia a la que hemos tenido siempre reticencias, no importa si era con Felipe Calderón, con Peña Nieto, ahora con Andrés Manuel, la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿De Yo acuerdo? me sumo a esta discusión. Federico dice, no hablemos de generalidades, ustedes hablan de generalidades, pero él habla desde las generalidades. Sí, Entonces, claro. si no vamos a hablar de las generalidades, porque me dice, al principio dijo, David generaliza y eso confunde. Bueno, pues tú también generalizas y eso confunde en la misma dinámica. Yo diría, en el caso con datos, hoy que vengo muy estadístico, ya se dieron cuenta, hoy vengo muy Bien. estadístico, ¿no? Tengo otros datos. El caso de mayor relevancia en México de derechos humanos, Ayotzinapa, la desaparición de los jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, pese a tener en este gobierno, el mandato presidencial de transparencia, de apertura, no sé cuál, el último dato de septiembre del año pasado, cuando se da el informe de la COBAG, es que se han registrado 1,508 solicitudes de acceso a la información en el caso Ayotzinapa. Que evidencia que hay un interés, desde luego, en el caso y que hace falta transparentar información. Perdón, pero esa es conclusión. Si hay 1,500 solicitudes de acceso a la información, pues es porque falta conocer la información, pese, insisto, a que hay un mandato y una disposición presidencial de transparentar todo, no todo, lo que se pueda transparentar, obviamente las investigaciones que están todavía en proceso no, pero todo lo demás, el presidente lo ha dicho N cantidad de veces, ha dado la instrucción N cantidad de veces al ejército, a la marina, y se sigue resistiendo, perdón, pero se siguen resistiendo a entregar la información. Eso es una resistencia que se tiene que combatir mediante recursos judiciales, en algunos casos amparos, y en algunos otros mediante recursos ante el INAI. Eso es una evidencia. Yo no estoy hablando de generalidades para que no me digan que generalizo, es un caso en concreto con un dato específico, con una cantidad de solicitudes en específico. Es evidencia, esa es interpretación mía, evidencia que hay una resistencia en transparentar esa información. Bueno, ahora sí nos colgamos un montonal, ya nos están esperando, a ver si ya no, a ver si todavía nos toman la llamada por ahí. Mi querido David y mi querido Federico, pues siempre un gustazo. Un abrazo, Gracias, queridos. Ernesto. Abrazos, Violeta. Saludos a todas y a todos. Ahí Muy bien. Adriana Vázquez dijo, no los interrumpas, Ernesto. Así es que ya, o sea, vete por tu buen café, No, váyase usted por su café. no, y luego una dice, y luego una compañera dice, totalmente, Ernesto, totalmente de acuerdo. Y la otra, no, Ernesto, Federico te da la vuelta. Pues sí, me saca a bailar a veces, mi querido Federico. En fin, siempre un Listo. placer, un placer. Un Gracias, abrazo. Violeta, querida, gracias. Es un Abrazo. temazo. Cuídense mucho. Gracias, saludos a todos. Gracias.